Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Aquí se estudia la poderosa, la infalible palabra de Jehová. Aquí no se hace nada de entretenimiento. Aquí no se cuentan chistes. Aquí no se hacen bromas. Aquí no estamos para hacerle reír a nadie. Aquí estamos para profundizar en la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Así, de esa manera, nos pueden localizar en las redes. Nuestros corazones saltan de gozo. Nuestros corazones vibran porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. ¿Cómo no regocijarnos? ¿Cómo no saltar de gozo? Porque realmente es un privilegio enorme. Y nuestro sueño, nuestro dorado sueño, es ser como el atalaya del capítulo 33 de Ezequiel. Ese es uno de los sueños dorados que tenemos. Oh, mis amados, qué dicha más grande poder predicar la palabra de Dios de una manera clara, nítida, de tal manera que el que quiera ver, el que no llene de excusas su cabeza y quiera realmente ver, pueda hacerlo de una manera fácil y maravillosa. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Porque los vasos de barro somos nosotros. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Quiero enviarles un saludo muy, pero muy especial a una iglesia que se encuentra en Chiapas, México. El hermano Polo de Chiapas, México. Qué hermosa esa iglesia. Cómo anhelo con
todo mi ser poder predicar en esa iglesia del hermano Polo. Un saludo para esos preciosísimos hermanos en la fe. Un saludo también para las hermanas que están en Londres, la hermana Andrea, Laurita y Carmen. Un saludo riquísimo y nutritivo para esas preciosas, pero preciosas hermanas en Cristo. También un saludo muy especial para una hermana que para mí está resultando un verdadero tesoro. Me estoy refiriendo a una hermana de apellido Solís que vive en San José, Costa Rica. Una hermana que está saboreando, pero saboreando al máximo los manjares espirituales que estamos presentando semana tras semana. Un saludo muy, pero muy especial también para otros hermanos que también son de Costa Rica, de Limón. Me estoy refiriendo a la hermana Marlene y su marido, don Luis. Un saludo muy, pero muy rico para esos preciosísimos hermanos en la fe también. Y no puedo olvidarme porque esta semana tuve una linda, pero linda conversación con dos hermanos evangélicos. Los dos son hermanos que pertenecen a iglesias evangélicas. Y con los dos tuve una preciosa conversación. Y la conclusión fue que los dos se suscribieron a nuestro canal y me prometieron que iban a escuchar las prédicas. Así que les envío también un saludo, pero muy rico a estos dos hermanos en la fe que son aquí de mi país y que están haciendo planes también de masticar alimento sólido. Porque déjame decirte una cosa, mi estimado o mi estimada hermana. Si tú no quieres dejar la leche, te equivocaste de canal. Este canal no es para aquellos que quieren seguir consumiendo esa leche espiritual del cual habla el apóstol Pedro cuando dice: desead como niños la leche espiritual. Esa clase de leche no vamos a proveerle a nadie. Nosotros aquí lo que hacemos es predicar alimento sólido, como dice Hebreos capítulo 5, porque ustedes saben perfectamente que el apóstol Pablo se enoja con los hebreos y les dice que habiendo ya sido maestros, tienen necesidad otra vez de purecito aplastadito o zapallito aplastadito como bebé con una cucharita y darle en la boca. Hermano, esa clase de cristianos para nosotros están totalmente descartados porque son hermanos que no quieren crecer. Y si no quieren crecer, no se les puede obligar. Lamentablemente van a morir en esa condición. Van a ser bebé, pero de por vida, eternamente y para siempre. Y si no hay crecimiento, tampoco hay vida. Por lo tanto, la conclusión a la cual llegamos
es que están completamente, pero completamente descalificados para el cielo. Así de contundente es la cosa como suena, mi estimado hermano. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos porque vamos a pedirle permiso al Dios del cielo para dar comienzo a el desarrollo del tema de esta ocasión. Vamos entonces a doblar rodillas, vamos a caer de hinojos para pedirle al Dios del cielo que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario, excepcional. Nunca nos van a alcanzar las palabras para describir lo que eres, para describir tus características, los atributos que posees como el Dios del cielo y de la tierra. Pero queremos en esta hora, Señor, pedirte tu bendición, ya que vamos a tratar y a estudiar un tema profundo con una de tal manera que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu mensaje, el mensaje que vamos a extraer de tu palabra. Oh Señor, bendice a todos los hermanos esparcidos por todos y los diferentes países, de tal manera que estos temas puedan diseminarse por todas partes. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos mucho. Te necesitamos mucho, mucho, mucho. Queremos que intervengas en nuestras vidas, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, oramos también por aquellos que están en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o encarcelados por tu causa. Que tú seas con ellos mucho más que con nosotros. Y nos encomendamos en tus brazos de amor y bendice la programación de esta noche, que pueda ser de bendición para muchas personas que están esparcidas por todo el continente. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos el valor, el mismísimo valor que le diste a los reformadores, de tal manera que así como ellos podamos emular el mismo y precioso ejemplo que ellos nos dejaron, de tal manera que nosotros también podamos figurar, por lo menos ahora en forma simbólica, en la galería de Hebreos capítulo 11, de tal manera que podamos ser de aquellos que por la fe conquistaron y lograron victorias maravillosas. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título
de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Aquí están totalmente descartados todo lo que sea opiniones humanas. Eso no sirve. Las opiniones humanas, las opiniones de los profesores de teología de las grandes universidades, eso a nosotros no nos preocupa en lo más mínimo. A nosotros lo único que nos preocupa es un escrito está. Y el tema de hoy no va a ser la excepción. El tema de hoy va a ser de la misma, pero de la misma forma. El título de este tema es Destruyendo un mito sobre el trigo y la cizaña. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que tenemos para profundizarlo en esta ocasión. Este ya es el tercer tema que estoy predicando sobre el trigo y la cizaña. Pero el tema de hoy es totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es más, el tema de hoy, este tema con este título, es casi imposible que se predique desde los púlpitos. Por eso, vale la pena, amerita que lo estudiemos, pero con lujo de detalles. Así que te invito para que tomes apuntes, para que puedas seguir la hilación del tema y luego tú también te animes a predicarlo en cualquier parte. Porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen este tema o estos temas, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Por lo tanto, es menester que tú y yo nos animemos, cobremos coraje de tal manera que lo podamos proclamar y predicar al mundo y a las iglesias. Así que vamos a ver entonces el título nuevamente, Destruyendo un mito satánico sobre el trigo y la cizaña. Ahora, les voy a decir algo, mis amados. Lamentablemente Satanás ha logrado sembrar un mito, o sea, una enseñanza diabólica en la mente de millones y millones de cristianos. Ahora, ¿cuál es este mito o esta enseñanza satánica? Les voy a decir cuál es. El mito es el siguiente, que el trigo es el que se queda dentro de la iglesia y la que sale es la cizaña. Escúchame bien, te voy a volver a repetir. Hay millones, no 50 ni 100. Hay millones, pero millones de cristianos que creen que lo que se tiene que quedar, lo que se tiene que guardar dentro de la iglesia es el trigo. Pero el que sale sí o sí
es cizaña. Oh, mis amados, qué enseñanza más satánica. Yo les voy a comprobar, yo les voy a demostrar que esa es una enseñanza diabólica. No es así. Esa es una mentira del archienemigo. Esa mentira Satanás fabricó en una junta que hizo con sus ángeles y luego logró sembrar en la mente de millones, pero millones de cristianos. Incluso les voy a poner un ejemplo que se van a quedar asombradísimos, pero es la pura realidad. Hay un pastor adventista del séptimo día que es uno de los pastores más famosos, principalmente entre los hispanoparlantes, porque predica más en español que en inglés. Me estoy refiriendo a el pastor Hugo Gambetta. Ahora, acá viene la sorpresota, mi estimado. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mis oídos escucharon de parte de Gambetta. Noten, mis oídos escucharon, nadie me contó. Mis dos oídos escucharon la confesión que el propio Gambetta dijo. ¿Y saben cuál es la confesión que él dijo? Él dijo que durante los 34 años, porque él estuvo 34 años dentro de la empresa ecuménica adventista, él estuvo 34 años como pastor empleado de la organización y él mismo dijo que durante esos 34 años él estaba convencidísimo que fuera de la iglesia no hay salvación, que el trigo es el que tiene que quedarse dentro y la cizaña es la que tiene que salir. Oh, mis amados, yo cuando escuché eso me quedé electrocutado. Realmente es impresionante. Es demasiado tremendo, mis amados, hasta dónde llega el enemigo con sus sutiles y pavorosos engaños. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. Si en la mente de un teólogo de peso pesado como Gambetta estaba esa semilla sembrada por Satanás, imagínense lo que sería entre el grupo laico, entre el laicado. Imagínense, mis amados, lo que sería eso. Es realmente asombroso. Por eso vale la pena que estudiemos este tema con mucha, pero con mucha seriedad, pero al mismo tiempo con mucha profundidad. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, vamos a anotar acá el texto clave. El texto clave va a aparecer aquí en la pizarra y es Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 va a ser nuestro punto de lanza. Juan capítulo 9 va a ser un capítulo clave en esta ocasión. En primer lugar, vamos a leer los versículos 1 al 7 y después le voy a decir otros pasajes más
que vamos a buscar también dentro mismo de ese capítulo. Vamos a comenzar entonces con los versículos 1 al 7 del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 9, versículos 1 al 7, dice así la declaración, la inspiración. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imagínense, hermano, el concepto que ellos tenían de pecado. Noten un poco la pregunta que acá le están haciendo. Da a entender como que ellos tenían en la mente un concepto muy, pero muy extraño de lo que es el pecado. Ahora, noten el versículo 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Y ahora bien, noten el detalle que viene ahora, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es un detalle precioso y que tiene mucho peso. Ahora, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, el Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahora viene el milagro maravilloso de parte del médico de los médicos. Noten lo que dice el versículo 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oh, mis amados, qué cosa más maravillosa. ¿Qué tenemos acá? En Juan capítulo 9, versículo 1 al 7, tenemos un caso que va a calzar a las mil maravillas con el tema de esta noche. Ahora, la primera pregunta que salta, la primera pregunta que surge es la siguiente. ¿Sabían ustedes que el ciego sanado de Juan 9, 1 al 7 no es otra cosa que un cumplimiento profético? ¿Sabían ustedes que en el instante en que se cumplen los versículos 6 y 7 de Juan 9, no es otra cosa que el cumplimiento profético de uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento? O sea que Juan capítulo 9 no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía que Jesús sí o sí tenía que cumplir. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: ¿dónde estaba en el Antiguo Testamento tal profecía? Vamos a ver. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Vamos corriendo hasta Isaías capítulo 42, porque ahí nos vamos a encontrar
con unos pasajes supremamente interesantes. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, y luego vamos a saltar hasta el versículo 16. Noten lo que dice el versículo 6. Belleza de bellezas, hermosura de hermosuras, ricura de ricuras. Noten lo que dice el versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ahora, el versículo 7 va a decir con qué propósito. Noten, para que abras los ojos de los que, de los ciegos. Ahí está la profecía mesiánica. Jesús tenía que cumplir esta profecía. Era una profecía mesiánica. O sea que una de las cosas que Jesús tenía que cumplir era el versículo 7. Eso era parte de su ministerio. Eso era parte, o sea, era una de las tantas credenciales divinas del maestro de los maestros, el Señor Jesús. Y sigue diciendo, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta cárcel y estas casas de prisión del versículo 7 no es otra cosa que la cárcel del pecado. O sea que según el versículo 7, Jesús tenía que sanar ciegos, tenía que devolverle la vista a los ciegos. O sea que sí o sí, ustedes tienen que conectar Juan 9, 1 al 7 con Isaías 42, 6 al 7. Pero ahora estamos obligados también a leer el versículo 16. ¡Qué hermosura este pasaje! Noten lo que dice, hermano, el versículo 16 es una belleza elevado a la 10ª potencia. Noten lo que dice el versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¡Qué espectáculo, mis amados! Acá tenemos una belleza indescriptible. No se puede describir la hermosura de estos versículos que acabamos de leer. Entonces, el primer punto que quede claro, Juan capítulo 9, versículo 1 al 7, no es otra cosa que el cumplimiento literal de Isaías 42, 6, 7 y 16. Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que responder es, según el versículo 16, vamos a buscar ese pasaje. Vamos otra vez a Juan capítulo 9. Vamos a buscar de nuevo
Juan capítulo 9, porque ahora vamos a mirar el versículo 16, solamente el versículo 16. Noten, hermanos, este versículo es tremendo. Dice así el versículo 16. Entonces, ese entonces es como fruto de el milagro de Jesús de devolverle la vista al ciego. Eso significa ese entonces. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice? Tremendo bombazo, mis amados. Subrayen eso. Subrayen ese detalle. Que no se les escape ni por nada. ¿A qué conclusión llegaron? Ese hombre no procede de Dios. Muchísimo, pero muchísimo ojo, mi estimado. Noten, la obra que Cristo hizo fue maravillosa. Le dio vista a los ciegos. Eso no te hace cualquiera. Eso no es brujería. Eso no es espiritismo. Eso no es ser fanático. Eso no es ser extremista. Eso no es ser reformista. Sin embargo, a la conclusión que llegaron fue, ese hombre no procede de Dios. ¿Cómo? Pero qué bomba más grande encontramos acá en el versículo 16. Noten, hermanos, y ahora van a poner una excusa exageradamente barata. ¿Saben por qué? Porque noten qué excusa pusieron. Porque no guarda el día de reposo. Pero no puede ser. Esto ya es el colmo de los colmos. ¿Cómo van a llegar a una conclusión como esa si resulta que el sanarle a un enfermo no tiene nada que ver con el día de reposo? Esa es una pregunta supremamente clave. Ahora, noten qué más dice. Otro decían, noten que habían varios grupos, varias opiniones. Y noten ahora a qué conclusión llegó otro grupo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense qué grande era el concepto tan errado que ellos tenían, porque hacerse una pregunta como esta es lo más ridículo y lo más absurdo a la cual uno puede arribar. Pero el versículo 16 termina de la siguiente manera. Como fruto, noten, como fruto de este milagro, el versículo 16 termina diciendo así: y había disensión entre ellos. Ahí está la cosa. Que vino como fruto de un milagro profético, de el cumplimiento de una profecía, vino disensión. Subrayen a muerte, mis amados, esa palabra. Ahora, yo les pregunto, ¿fue realmente Cristo causa de disensión?
porque esa es una pregunta demasiado crucial. Y ahora viene el bombazo. Escuchen bien, mis amados. Nuestra elevada vocación, página 330. ¡Qué misil más indescriptible! Esos misiles que arroja el dictador Kim allá en Corea del Norte es una minúscula partícula en comparación con este que vamos a lanzar ahora. Noten lo que dice. Nuestra elevada vocación, página 330, dice así: aunque llevaba el título de príncipe de paz. ¿Cómo? ¿De quién está hablando? De Cristo. Pero noten lo que dice: aunque llevaba el título de príncipe de paz, porque Isaías así lo presenta. Isaías capítulo 9 dice claramente que uno de los tantos títulos que Jesús iba a tener era príncipe de paz. Pero noten el bombazo que viene a continuación. Aunque llevaba el título de príncipe de paz, Cristo dijo de sí mismo. Y noten ahora qué versículo va a citar. ¿Saben cuál versículo va a citar? Mateo 10:34. ¿Y qué dice Mateo 10:34? Vamos a buscar Mateo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34 dice así: no se les ocurra, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Qué tremendo pasaje! Ahora, noten qué más sigue diciendo la inspiración. Noten, comentando Mateo 10:34, dice así: aunque era el príncipe de paz, noten, hablando de Cristo, sin embargo, era causa de división. Ahí está, hermano. ¿A quién se le adjudica el título de causa de división? ¿A quién se le adjudica? Se le adjudica a Cristo. Se le adjudica nada más y nada menos que al que hizo el milagro, al que le devolvió la vista al ciego. A él se le pone el título de causa de división. Y otro título que se le pone es: este hombre no procede de Dios. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir, mi estimado. Siempre, pero siempre, subrayen esa palabra siempre, siempre que uno se levante en la iglesia y predique la verdad tal cual está revelada, siempre, pero siempre se le va a decir, se le va a aplicar también la misma palabra que se le aplicó a Jesús en el versículo 16. Y van a llegar a la conclusión: este hombre no procede de Dios. Por lo tanto, tenemos que borrarle y eliminarle de la lista de la iglesia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Lucas capítulo 12. Vayan conmigo
a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49. Noten lo que dice. Dice así el registro inspirado: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Tremendo pasaje. Versículo 51, 52 y 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Tremendo detalle. Versículo 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos: 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra la madre, contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Aquí tenemos un cumplimiento profético por excelencia de lo que siempre sucede cuando uno acepta todas las verdades del cielo y el otro miembro de la familia no acepta. Pero esos mismos versículos los tenemos que aplicar dentro de la iglesia. Porque así como hay división en una familia, también lo va a haber dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a aceptar la verdad tal cual es o tal cual está escrita. Esa es la razón, ese es el motivo. Ahora, cuando hay división, ¿eso es negativo o es positivo? ¡Qué linda pregunta! El hecho de que haya disensión o división dentro de la iglesia, ¿eso es positivo o es negativo? Vamos a ver qué nos dice la inspiración. Nuestra elevada vocación, otra vez, página 330, va a dar en la tecla. Noten lo que dice. Las familias deben ser divididas. Noten, hermanos, la señora Juay acá está profetizando que las familias van a ser divididas. Noten, para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. ¡Qué tremendo lo que está diciendo! Todos los que rehúsan su amor encontrarán que el cristianismo, acá viene la bomba, noten, todos los que rehúsan su amor, todos los que rehúsan así dice Jehová, todos los que rechazan la palabra de Dios claramente como está revelada, encontrarán que el cristianismo es una espada. Ahí está. Noten, un factor perturbador de su paz. ¡Qué tremendo bombazo, mis amados! Aquí tenemos una declaración demasiado, pero demasiado tremendo. Ahora, noten, hermanos, a qué versículos llegamos ahora. Ahora quiero que atiendan, mis amados, porque ahora vamos a leer una porción que es crucial.
Juan capítulo 9, ahora nos toca los versículos 18 al 22. Mucho, pero mucho ojo, mis amados, porque lo que vamos a ver ahora es demasiado, pero demasiado crucial. Vamos otra vez al capítulo 9 del Evangelio según San Juan, porque ahora nos toca mirar los versículos 18 al 22. Mucho, pero mucho ojo con lo que viene a continuación. Dice así, 18 en adelante, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Noten ahora, nos estamos acercando a un pasaje que va a ser crucial y demasiado vital. El versículo ahora 20 y 21, noten lo que dice. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Versículo 21. Noten ahora, hermanos, el versículo 21 y el 22 es súper clave. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Noten, hermanos, ahora el versículo 22 es supremamente clave. Es demasiado vital este versículo. Noten lo que dice. Esto dijeron sus padres, noten, porque tenían miedo de los judíos. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Por qué dijeron eso que aparece en el versículo 21? Porque tenían miedo de los judíos. Ahora, ¿por qué tenían miedo de los judíos? Noten lo que dice. Por cuanto los judíos ya habían acordado, ya habían estipulado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, acá viene la bomba. Acá viene el bombazo. ¿Qué iba a pasar si alguno confesaba que Jesús era el Cristo? ¿Qué iba a pasar si alguno se subía al púlpito y predicaba el triple mensaje angélico? ¿Qué va a pasar si uno hoy se sube al púlpito y predica que que la Babilonia del Apocalipsis es la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Qué va a pasar si uno condena el pecado desde el púlpito? ¿Qué va a suceder si uno condena la corrupción y todas esas cosas que están completamente fuera de lugar dentro de la iglesia? ¿Qué va a pasar si uno condena el tema de la moda y lo mal que se visten las hermanas? Noten lo que dice el versículo 22. Si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahí está. Noten, mis amados, qué tremendo. ¿Por qué los padres de este ciego dijeron eso? Porque tenían miedo de ser borrados de la
empresa ecuménica. Qué tremendo, hermano. Quiere decir entonces que en el versículo 22 tenemos una clave espectacular que encaja a la perfección con este título que estamos viendo hoy. ¿Saben por qué? Yo te pregunto, mi estimado, este hombre ciego que recuperó la vista por el milagro del divino maestro, ¿era trigo o era cizaña? La respuesta es sencillo, era trigo. Y sin embargo fue borrado de la iglesia. Lo dice el versículo 22. Noten hermanos, ahora, ¿qué versículos arrojan luz sobre la actitud de los padres del ciego? Esa es una linda pregunta. Ahora vamos a buscar. Vamos a buscar y vamos a poner acá en la pizarra los versículos que arrojan luz sobre Juan capítulo 9, versículo 18 al 22. Vamos a poner acá, noten. En primer lugar tenemos Proverbios capítulo 29, versículo 25. También tenemos Juan capítulo 20, versículo 19. También tenemos Juan capítulo 7, versículo 13. Y también tenemos Juan capítulo 19, versículo 38. O sea que aquí tenemos 4 pasajes, 4 versículos que arrojan luz sobre Juan capítulo 9, versículo 18 al 22. Por lo tanto, amerita que lo analicemos a estos pasajes. Vamos a comenzar con Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice, Proverbios capítulo 29, versículo 25, mis amados. Noten qué tremendo es este pasaje y se van a dar ustedes cuenta que arroja una luz potentísima sobre las palabras que dijeron los padres del ciego. Dice así el versículo 25, Proverbios 29, 25. El temor del hombre. ¿Qué dice? El temor del hombre, ¿qué pasa? Pondrá lazo. ¡Qué tremendo es pasaje! Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten, pero la primera parte del versículo 25 arroja luz sobre Juan 9, 18 al 22. Pero también tenemos Juan capítulo 20, versículo 19. Vamos a buscar ese pasaje. Juan capítulo 20, versículo 19. Noten, hermanos, lo que dice. Noten si no es una réplica. Noten lo que aparece en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y ahora noten el detalle que viene, por miedo de los judíos. Noten, hermanos, qué tremendo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Noten, hermanos, que es una réplica de Juan 9, 18 al 22. Pero no termina ahí la cosa. Noten lo que dice Juan capítulo 7, versículo 13. Juan capítulo 7, versículo 13. Noten lo que aparece. Dice así: pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Cómo? Ninguno hablaba abiertamente de él. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Noten, hermanos, cómo la historia se vuelve a repetir. Hoy en día también hay miles y miles de predicadores que tienen miedo de predicar el triple mensaje angélico. Tienen miedo de predicar verdades amargas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que les va a venir el mazazo encima. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Y finalmente, Juan capítulo 19, versículo 38. Juan 19, 38 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y noten ahora el detalle que viene, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Oh, mis amados, la historia se vuelve a repetir. Hoy en día, si el trigo se anima a predicar la verdad, sí o sí se va a cumplir lo que dice la última parte del versículo 22. Va a ser expulsado, echado, borrado, va a ser excomulgado, lo mismo que le sucedió a este ciego que recuperó la vista. Ahora, qué luz potente se desprende de la última parte del versículo 22. Este versículo lo tenemos que subrayar a muerte, mis amados. La última parte del versículo 22 es demasiado clave. Noten, vamos a buscar Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 12, versículo 42. Tremendo, mis amados. Este pasaje es un misil. Noten lo que dice. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, en Jesús. Pero acá viene el pero que desequilibra totalmente la balanza. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué? Noten por qué. Para no ser expulsado
de la sinagoga. Tremendo bombazo, mis amados. Ahí está. Noten, hermano. Quiere decir que Juan 12:42 arroja una luz potente sobre la última parte de este versículo 22 de Juan capítulo 9. Pero no solamente tenemos Juan 12:42, sino también Juan 16:2. Noten lo que dice Juan capítulo 16, versículo 2. Estaba profetizado. No hay nada que hacer. Noten lo que dice el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Ahora, yo te pregunto, ¿a quiénes Jesús les dijo esto? Jesús le dijo esto a los discípulos. Entonces, ¿los discípulos eran trigo o eran cizaña? Los discípulos eran trigo. Entonces, si el trigo es el que se queda y la cizaña es la que sale, ¿cómo se explica entonces que Jesús en el versículo 2 diga: os expulsarán de las sinagogas? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Ahora, yo les voy a demostrar, mis amados, les voy a demostrar que este ciego que era trigo, no tenemos duda alguna de eso. Él era trigo y fue expulsado de la sinagoga. Pero acá viene la bomba. Este ciego tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y representa a todos aquellos que fuimos expulsados y borrados de las iglesias por predicar la verdad claramente y sin rodeo. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Vamos a demostrar. Esta cita está sacada de Señales de los Tiempos, 4 de diciembre de 1893, y dice así: la oveja fue echada del redil. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Qué dice? La oveja fue echada del redil por ser un testimonio viviente del poder de Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué fue echado o borrado este ciego de nacimiento que era un precioso trigo para Jesús? ¿Por qué fue echado? Por ser un potentísimo testimonio del poder de Jesús, del poder de hacer milagros de parte de Cristo. Y ahora viene, hermanos, la belleza de bellezas, la hermosura de hermosura. Muchos cuyos nombres estaban registrados en el libro de la vida han sido expulsados de las iglesias. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, acá lo está diciendo clarito. Muchos cuyos nombres estaban registrados allá arriba en el libro de la vida han sido expulsados de las iglesias. Lobos vestidos de ovejas estaban listos para echar del redil a uno que tenía derecho a la congregación del Señor. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús?
Pero Jesús, el verdadero pastor, lo buscó y le dio un lugar en el redil. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Maestro. ¡Qué cosa más espectacular! Con esto demostramos entonces que no es el, la cizaña la que sale, sino el trigo es el que sale. Ahora, se puede demostrar que la mayoría de los que tienen su nombre en los registros de la iglesia están sucios. Claro que sí, se puede demostrar. Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 393. Muchos tienen una forma de piedad. Sus nombres están en los registros de la iglesia, pero tienen un registro manchado en el cielo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice que muchos que tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero tienen su nombre manchado en los libros del cielo. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿a qué grupo entonces se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a los que están dentro y dicen que son, pero en realidad no lo son. Por eso dice que están dentro de la organización, pero sus nombres allá en el cielo están totalmente manchados. Te pongo un ejemplo. Hace poco me enteré que hay un hermano que habló pestes de mí. Me tiró todas las pestes y las culebras y las ratas habidas y por haber. Sin embargo, ese hombre hoy por hoy está en la cárcel por estafa. ¿Cómo? ¿Acaso no era yo el fanático, el extremista? Sin embargo, él ahora está en la cárcel. Entonces, ¿ese es el trigo que se queda dentro de la iglesia? Esa es la pregunta del millón, mi estimado. Ahora, ¿cuál es una verdad fundamental en relación a este tema? Noten, Sermones Escogidos, tomo 1, página 165. Escuchen esta cita porque es fulminante. No somos salvados en grupos. ¿Cómo? No somos salvados en grupos. Tampoco lo somos por tener nuestros nombres en los libros de la iglesia. Ni somos salvos por número. Noten que no es la cantidad lo que mira el cielo. Y ahora viene, la pregunta clave es, ¿cómo está mi alma? ¿Me he entregado completamente a Dios? Esa es la pregunta del millón, mi estimado. ¿Cómo puedo saber entonces si quién es trigo o quién es cizaña? ¿Saben dónde está la clave? La clave está en la palabra entregado. Me he entregado por completo en los brazos del Maestro. Estoy sometido a Jesús por completo. Esa es la pregunta del millón, mi estimado. Ahora, noten,
Estaba profetizado que los fieles serían expulsados de la iglesia. Esta es otra pregunta crucial. Y la respuesta es un rotundo sí. Y te lo voy a demostrar. Testimonios para los ministros, página 409 y 410. ¡Qué bombazo, mis amados! Acá viene un misil potentísimo. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles, noten, serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que la señora White está profetizando acá. Acá ella está profetizando que el genuino, el trigo, va a ser retirado, dice. ¿Y saben qué versículo va a citar ahora? Después de decir eso, cita Lucas 19:42. Vamos a buscar. Noten lo que dice. Lucas 19:42. Lucas 19:42. Tremendo pasaje. Dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Y ahora viene. Noten el detalle tremendo que viene ahora. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Noten, hermano, quiere decir que es la cizaña la que cegaba completamente, la que le va a expulsar al trigo del verdadero, del redil. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que nuestros nombres se escriban en los libros del cielo? ¡Qué linda pregunta! Para eso vamos a buscar Hebreos capítulo 12, 22 y 23. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Noten, Hebreos capítulo 12. Vamos a encontrarnos acá con una pepita de oro. Noten este pasaje que tiene una belleza indescriptible. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahora viene, noten el versículo 23, es clave. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¡Qué hermosura! Noten, hermano, ¿qué dice? A la congregación de los primogénitos que tienen sus nombres allá en el libro de la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo se escribieron sus nombres allá? Noten, Testimonios, tomo 1, página 359, va a darnos en la tecla. En estos tiempos no se conoce casi las persecuciones y el oprobio por amor de Cristo. Muy poca abnegación y sacrificio son necesarios para asumir una forma de piedad y hacer inscribir el nombre de uno en los registros de la iglesia. O sea, en otras palabras, hoy es demasiado fácil ser cristianos, entre comillas.
¿Por qué? Porque no hay amenazas. Casi todos los países del mundo tienen libertad de culto, ¿verdad? Y no se necesita mucha abnegación y menos sacrificio para inscribirle a alguien como miembro oficial de iglesia. Pero, acá viene el pero el vivir de tal manera que nuestros caminos agraden a Dios y nuestros nombres se registren en los cielos requerirá, número uno, vigilancia. ¡Qué tremendo! Noten, vigilancia. Noten, número uno entonces, vigilancia. Número dos, oración. Acá está. Vigilancia, oración, número dos. Número tres, abnegación. Acá está. Abnegación. Y número cuatro, sacrificio. Ahora sí. Acá tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que nuestros nombres se registren en los libros del cielo? Acá están los cuatro. Vigilancia, oración, abnegación y sacrificio. Si tú eres un cristiano que posees estas cuatro características, puedes estar plenamente seguro de que tu nombre se anotó en los libros del cielo. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Ahora, noten, hermanos, otro detalle crucial que tenemos que tener en cuenta. Evento de los últimos días, página 49. La señora White dice así: esperábamos que no habría necesidad de otra salida. O sea, cuando la iglesia adventista se organizó y muchos salieron de las iglesias caídas, la señora White estaba segura, convencida, que dentro de la iglesia adventista no iba a haber necesidad de decir salid de ella, pueblo mío. Sin embargo, en Evento de los Últimos Días, página 49, nos encontramos con una enorme sorpresa. ¿Por qué? Porque ella ahora dice esperábamos. ¿Qué quiere decir esperábamos? Esperábamos es una palabra llena de duda. Esperábamos quiere decir que estábamos convencidos, pero nos dimos con la nariz en el suelo. ¡Qué tremendo, mis amados! Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Quiere decir entonces que Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, también se le aplica al adventista del séptimo día. Lo dice clarito, mis amados. Ahora, ¿sabían ustedes que este tema también lo podemos estudiar a la luz del santuario? ¿Les gustaría que les corrobore eso? Con mucho gusto. Noten, testimonio para los ministros, página 411. Noten, hermanos, a la luz del mueble que está en el lugar santísimo, o sea, el arca del pacto, también podemos estudiar este tema. ¿Saben por qué?
porque la señora White profetizó en la página 411 de Testimonio para los Ministros que iba a haber un pueblo que iba a llevar el arca del pacto. Noten lo que dice. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo. Y ahora viene que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Noten, y eso es lo que siempre pasa. Una persona le dice el error, le señala el pecado y esa persona ya queda arruinada para siempre. O sea, el que le reprendió queda arruinado para siempre. Tremendo. Pero noten, acá viene la profecía espectacular. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, ¿qué significa en la práctica llevar el arca de Dios? En la práctica, llevar el arca de Dios significa llevar los tres elementos que había en el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Tres cosas. Número uno, las tablas de piedra. O sea, representa la obediencia a la ley. Número dos, el potecito de maná. Representa la reforma pro salud. Y número tres, la vara de Aarón representa la no inmortalidad del alma. Quiere decir entonces que si tú eres trigo, sí o sí tienes que llevar el arca. Ahora, llevar el arca implica obediencia a la ley representado por la tabla. Implica practicar la reforma pro salud representado por el potecito del maná. Y número tres, enseñar correctamente el tema de la inmortalidad o la no inmortalidad del alma. Quiere decir entonces que si tú eres trigo, sí o sí tienes que tener esas tres características, porque eso significa llevar el arca. Y ahora noten lo que dice. Ahora se viene el bombazo. Noten cómo termina la cita. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Noten qué tremendo. ¿Qué dice? Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Entonces, según Testimonio para los Ministros, página 411, ¿quién es el que sale? El que sale es el que no quiere llevar el arca del pacto. Qué tremendo, mis amados, lo que hemos estudiado en esta noche es demasiado tremendo. Ahora, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones y que podamos ser de aquellos que estén dispuestos a llevar el arca en sus hombros, porque aquellos que no están dispuestos van a salir de entre nosotros. Lo dice clarita, pero súper claro la inspiración. Vamos entonces a concluir esta presentación
orando y pidiéndole al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Oh Señor, hoy hemos destruido un mito satánico. Hoy hemos destruido por completo una enseñanza diabólica que Satanás ha sembrado en la mente de miles y millones de personas. Oh Señor, ayúdanos en ese sentido. Te necesitamos muchísimo. Queremos que seas con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, nos encomendamos tal como somos en tus brazos de amor y de ternura, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.